Si recuerdan, estamos en nuestra serie Hechos y me seréis testigos, y hemos venido viendo cómo la iglesia está creciendo, está llegando a diferentes lugares. Pablo quería ir a Asia antes, pero el Espíritu se lo impidió, y de hecho Dios en sus planes tenía que él fuera primero a Europa. Pero ya llegó el Evangelio a Asia, llegando en primer lugar a la ciudad de Éfeso. Si recuerdan, el domingo pasado leíamos en la narración de Lucas que Pablo no se quedó mucho tiempo en la ciudad, pero sí se quedó en la ciudad esta pareja, Aquila y Priscila, y luego llega a la ciudad Apolos, quien enseña y quien instruye. Y en este momento, en donde nos encontramos en la narración de Lucas, Apolos ya salió para la iglesia de Corinto, y Pablo regresa a la ciudad de Éfeso. Y vamos a ver ahora en el texto de esta mañana cómo Pablo se quedó un buen tiempo en la ciudad de Éfeso. Pero déjeme compartir rápidamente algo en relación a la ciudad de Éfeso, porque la semana pasada no hablamos de la ciudad. La ciudad de Éfeso estaba ubicada, era una ciudad portuaria, y estaba ubicada en la costa del mar Egeo, en donde actualmente es Turquía. Las calles de la ciudad tenían muchas conexiones, por lo tanto, esa ciudad era una ciudad comercial importante. Era la ciudad, la tercera ciudad más populosa, con más personas del Imperio Romano. Se calcula que había una población alrededor de 250,000 habitantes. Y durante el reinado de Augusto, la ciudad experimentó un crecimiento sustancial, beneficiando económicamente, la ciudad siendo beneficiada por la Pax Romana, y Éfeso se convierte entonces en un puerto importante comercialmente hablando. Durante el primer siglo, vemos que en la ciudad de Éfeso habían varias creencias religiosas, precisamente por el hecho de que era una ciudad importante comercialmente, pero al ser una ciudad con tantas conexiones, habían personas de diferentes lugares. Y eso hacía que la cultura de Éfeso fuera una cultura, fuera multicultural la ciudad, pero también habían muchas creencias religiosas. Por ejemplo, la gente de Éfeso era muy reconocida por la adoración a la diosa Artemisa, diosa que los romanos llamaban Diana. En Éfeso estaba un templo dedicado a esta diosa, que era conocida como la diosa de la fertilidad. Y obviamente en la ciudad habían otras deidades. En la ciudad se practicaba mucho la magia y la astrología. Se practicaba la hechicería. Pero también había un culto imperial, es decir, la política también tenía un tinte religioso en la ciudad, de tal manera que honraban a los emperadores y eran considerados los emperadores como una deidad o representantes de la deidad, y por lo tanto habían festivales, juegos, estatuas en nombres de ellos en la ciudad. Y también había otro grupo importante, otro pensamiento importante, que eran los gnósticos. Recuerde que los gnósticos percibían el conocimiento como un don, que todos aquellos que tenían y crecían en el conocimiento podían lograr la salvación. Y podían llegar a un nivel de salvación que les llevaría a conocer o a estar con las deidades. Éfeso era un lugar donde durante este tiempo en que Pablo estuvo en la ciudad, de hecho, él escribe varias de las cartas estando en la ciudad de Éfeso. La primera carta a los Corintios, Filipenses, Gálatas, la carta a Filemón y una buena parte de la segunda carta a la iglesia de Corinto. El título del sermón en esta mañana, hermanos, es "El nombre de Jesús sea engrandecido". Y quiero que le pido que me acompañe al texto en el cual vamos a estar meditando en esta mañana, que es el libro de Hechos, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Búsquelo en su Biblia, recuerde que no está en las pantallas el texto, Hechos 19, vamos a leer del 1 al 22.
¿Ya lo tienen, hermanos? Le pido que me acompañe y me siga en la lectura. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Y ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 150,000 piezas de plata. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, para después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Hermanos, en esta mañana deseo que cada uno de nosotros sea convencido por la palabra de Dios, por medio de su palabra, que Dios obra cuando exaltamos el nombre de Jesús por medio de su palabra. Si hay una idea que en esta mañana debemos llevarnos no solo en nuestra mente, sino atesorarla en nuestro corazón, convencidos, es que Dios obra cuando exaltamos a Jesús por medio de su palabra. Y esta verdad la vemos en el texto y podemos ver 2 evidencias en relación a esta verdad en este texto. La primera evidencia es que no basta una práctica si no está acompañada de la fe en Cristo. No importa si es una práctica buena, si es una práctica que Dios ha establecido para su iglesia, si no va acompañada de la fe o motivada por la fe en Cristo, no será suficiente para que Dios obre en nuestra vida. Los hombres somos seres espirituales, todos los seres humanos. Todos hemos sido creados para adorar a Dios. Todos nosotros, los seres humanos, querramos o no, somos seres espirituales creados para adorar a Dios.
Y eso es algo que no se elimina por el pecado heredado o por la consecuencia del pecado de Adán. Sin embargo, aunque esto no se elimina, lo que pasa es que, y no se elimina porque es parte de nuestra esencia, somos creados a imagen de Dios y por eso somos creados para adorar a Dios. Sin embargo, el pecado sí hace o sí logra desvirtuar al convertirnos a los hombres en seres religiosos, en hombres religiosos. Muchos creen que por sus prácticas religiosas podrán estar delante de Dios y que esa fidelidad a esas prácticas será suficiente. Muchos hombres piensan que por sus prácticas religiosas podrán estar o conducirse hacia Dios. Otros quizás ven sus prácticas religiosas como el camino necesario para la salvación. Inclusive algunos toman verdades de Dios, pero sin tener una fe verdadera, y toman esas verdades de Dios y las llevan a sus vidas de una manera mística o incluso esotérica. Pero algo nos enseña este texto en esta mañana, es que todas esas prácticas y la verdad de Dios, Dios no obrará a través de ellas si no es por medio de la fe en Cristo Jesús. Vemos que los rituales no son suficientes. Vemos que la verdad sin el conocimiento de Dios por medio de la fe en Cristo no será suficiente para que Dios obre en la vida de una persona. Dios solamente obra cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Las prácticas que podamos tener como creyentes serán respaldadas por Dios si nuestra motivación es la fe en Cristo. Las verdades tendrán una trascendencia en nuestra vida si vienen precedidas de la fe en Cristo. No son las prácticas, hermanos, las que tienen poder. Es Dios el que obra a través de ellas. Y solo Dios obrará poderosamente a través de la fe en Cristo Jesús. Pero quiero que veamos en esta mañana cómo el texto nos da dos ejemplos. Dos ejemplos donde vemos que prácticas y verdades no tuvieron una trascendencia y Dios no obró en ellas, sino solamente a través de la fe en Jesús. Y la primera es el bautismo. Hermanos, el bautismo es algo que nosotros los seres humanos los cristianos nos hemos inventado, o es algo que Dios pide. Y quiero que leamos algo muy interesante que Lucas describe que pasa en la ciudad de Éfeso. Acompáñenme, vamos a leer el versículo 2 y 4 de nuevo. Está hablando Pablo con unos discípulos que se encuentran en la ciudad de Éfeso y él les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Obviamente esto nos hace ver que ellos habían escuchado, que eran discípulos, y por eso Pablo les hace la pregunta: ¿ya recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta de ellos es interesante. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo hace una segunda pregunta: ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos contestan: en el bautismo de Juan. Y hay que entender algo, hermanos. Juan el Bautista tenía una función específica. Él tenía un llamado de Dios muy específico. Y él fue llamado para anunciar a Jesús. Y de hecho el bautismo de Juan era un bautismo enfocado específicamente o principalmente sobre los judíos y tenía un propósito principal y era el arrepentimiento. Vemos que por eso Pablo les dice en el versículo 4, Juan bautizó con bautismo en arrepentimiento. Pero lo importante no era el bautismo de Juan, sino lo que anunciaba ese bautismo. Y ese bautismo anunciaba, o era un llamado al arrepentimiento para que creyeran en aquel que vendría después de Juan, es decir, Jesús. El reconocimiento que el Mesías, que el pueblo de Israel esperaba, era Jesús.
Pablo guía a esos discípulos a Cristo. Vemos que Pablo está corrigiendo a estos discípulos. Y el entendimiento hizo que ellos se bautizaran de nuevo. Se bautizaron ahora en el nombre de Jesús. Y si tenían fe en Jesús, ¿por qué debían de bautizarse de nuevo? Podemos estarnos preguntando. Porque la práctica del bautismo es necesaria realizarse con la conciencia de lo que ella representa. Es por eso que recientemente, cuando bautizamos a algunos de nuestros hermanos, el llamado al bautismo fue precedido de una enseñanza, de un sermón relacionado al bautismo. Porque, hermanos, si nosotros vemos el bautismo como una práctica religiosa, sin que una persona tenga la fe en Cristo Jesús, realmente será algo que Dios no obrará. Les enseñaba la diferencia entre esa obra preparatoria de Juan y la obra mediadora de Jesús, que son dos cosas diferentes. La predicación y el bautismo de Juan demandaba el arrepentimiento del pueblo escogido por Dios. Pero también demandaba una obediencia al mensaje del Evangelio. Y la práctica del bautismo tiene que descansar en una fe verdadera en Cristo. Tiene que ser motivado por el reconocimiento de quién es Jesús y lo que Él ha obrado por nosotros y lo que nosotros podemos obtener únicamente a través de Jesús. El bautismo de Juan apuntaba hacia Cristo, hacia adelante. Hermanos, pero el bautismo en el nombre de Jesús nos hace ver a la cruz. Nos hace ver la obra que Él ha realizado a favor nuestro, para perdón de nuestros pecados y para redención. Y veamos un segundo ejemplo, no solamente el tema de el bautismo, sino también el usar el nombre de Jesús sin la fe en Él. Y quiero que leamos el versículo 13 y 14. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Por la lectura de los evangelios podemos darnos cuenta que los judíos en Israel practicaban el echar fuera demonios. Pero hay una cantidad de manuscritos, de hecho Josefo, un historiador, habla de cómo había una práctica y los judíos eran buscados para exorcizar, para sacar fuera demonios. Y lo que este relato nos dice, lo que nos dice la historia, es que muchas veces ellos andaban buscando formas para sacar los demonios. Y no les importaba usar lo que fuera con tal de poder hacerlo. Si era magia, si era un conjuro, lo que fuera. Por eso para ellos fue interesante ver que ahora Pablo, en el nombre de un tal Jesús, él podía sacar demonios. Entonces ellos dijeron: bueno, aquí está una nueva técnica, una nueva estrategia, vamos a usarla. Y ellos usan el nombre de Jesús sin tener la fe en Cristo. ¿Dios respaldará el uso del nombre de Jesús sin tener la fe en Jesús? Porque el término en nombre de Jesús está haciendo referencia a una persona en particular, pero no solamente a una persona, sino a las palabras y a la obra, a las enseñanzas de Jesús. Es decir, que aquel quien invoca el nombre de Jesús no solamente conoce a Jesús, sino que se ha identificado con Jesús plenamente. De tal manera que inclusive se vuelve un representante de ese nombre el cual invoca. Por lo tanto, hermanos, los incrédulos jamás podrán usar
Dios jamás respaldará que usen el nombre de Jesús para obtener alguna especie de poder. Pero aquellos que son poseedores de la fe en Cristo Jesús, por gracia, el nombre de Jesús, Dios lo utilizará para obrar en nuestra vida y a través de nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta de esto? Y lo vemos en el versículo 15 y 16. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Es que, hermanos, Jesús es rey. Jesús es rey y Él gobierna sobre todas las cosas. Los demonios creen y tiemblan porque saben quién es Jesús. Sabían quién era Pablo. ¿Por qué? Porque obviamente Pablo era un instrumento en las manos de Dios. Y la respuesta es: ¿y ustedes quiénes son? Y no terminó muy bien, ¿verdad? Terminaron huyendo, golpeados, desnudos. Qué vergonzoso. Es que cada vez que alguien quiera utilizar el nombre de Jesús para sus propósitos, para algo egoísta, para algo pecaminoso, terminará siendo avergonzado por Dios. Porque el nombre de Jesús no es cualquier cosa, hermanos. A Jesús se le dio, como parte de su señorío, dice Filipenses 2, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará, de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús no es para hacer hechicería, para obtener un poder especial. Por eso, hermanos, Dios no respaldará el uso del nombre de Jesús sin la fe en Cristo. Hermanos, comprendamos. Dios es todopoderoso, amén. Pero Él solo obrará a través de su Hijo, porque Él así le estableció. Y si hay alguien en esta mañana que tu fe no está en Cristo Jesús, sino que tu fe está en una práctica religiosa, tu fe está en ti mismo, en la capacidad que tú piensas o en tu aparente bondad, déjame decirte que necesitas arrepentirte. Dios en esta mañana te está llamando al arrepentimiento. Así como en aquel momento Dios utilizó a Juan para llamar al arrepentimiento, en esta mañana Dios te está llamando al arrepentimiento. Y nos está demostrando cómo sin la fe en Cristo Él no va a obrar en nuestra vida. Sin la fe en Cristo nuestros pecados nos alejan de Dios, no tendremos acceso a Dios. No es cierto que todos los caminos llegan a Dios, no es cierto. El único camino es Cristo Jesús. No son los rituales, no son tus prácticas, no es la fidelidad a una religión, a un ritual, no es tus buenas obras, solamente Cristo Jesús. Y si tu fe está en Cristo, tú eres más que vencedor. En Él, la maldad no prevalecerá. Nunca lo ha hecho. Dios es tan grande y tan poderoso que Él usa la maldad para sus propósitos. Él no es el creador de la maldad. Pero la maldad no hay una lucha entre Dios y la maldad, porque si no estarían a la par. Dios está por encima de todas las cosas. Jesús es Señor de todas las cosas. Y aquel que su fe no esté en Jesús seguirá siendo esclavo del pecado, porque solo por la fe en Cristo podremos ser verdaderamente libres, estar con Dios, disfrutar de Él, y Él obrará en nosotros y a través de nosotros, pero únicamente al estar en Cristo Jesús. No es por la práctica de una religión, no es por invocar el nombre de Dios, de Cristo, sin fe. Sin una verdadera fe, Dios no obrará. Hoy tienes una oportunidad de arrepentirte
Pero es necesario que reconozcas tu condición de pecadora delante de Dios, que reconozcas que solo Jesús es el Cristo y el Señor de todas las cosas, y que solo Él es el camino para el Padre, y que solo a través de Él nosotros podemos ser instrumentos para la obra de Dios. Y hay una segunda prueba importante que nos hace entender que solo Dios obrará cuando exaltamos el nombre de Jesús por medio de su palabra. Como les dije, este texto nos convence o debe de convencernos de esta verdad. Solo Dios obrará, o Dios obrará únicamente cuando es exaltado el nombre de Jesús por medio de su palabra. Quiero que veamos que, y si usted puso atención en la lectura que hemos leído en relación a la narración de Lucas, de lo que está pasando en la ciudad, él está narrando cómo Dios está obrando en la ciudad de Éfeso. Pero lo hace resaltando precisamente a Cristo y la exaltación que Él tiene a través de su palabra. Porque cuando Jesús es exaltado, hermanos, cuando Jesús es exaltado, Dios obrará con poder. Y esa es la segunda evidencia que podemos ver en este texto, que se convierte a la vez en el segundo punto del sermón de esta mañana, es que cuando Jesús es exaltado, Dios obra con poder. Pablo predicó a los 12 discípulos que estaban en Éfeso, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero él les hizo ver que era necesario que entendieran y reconocieran quién es Jesús. Y eso les llevó a ellos a bautizarse de nuevo. Pablo predicaba con denuedo, es decir, sinceramente y sin temor en la sinagoga. Vemos, si usted lee ahí en el versículo 17, y el nombre de Jesús era exaltado en la ciudad. Y es parte de la evidencia de lo que Dios está haciendo en la ciudad de Éfeso. Porque cuando Jesús es exaltado, Dios obra con poder. Quiero que vea en el versículo 20. Cuando en la ciudad se estaba predicando a Cristo, Jesús estaba siendo exaltado. ¿Qué fue el efecto de eso? Versículo 20. Véalo en su Biblia. La palabra de Dios crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. ¿A qué se refiere crecer poderosamente y prevalecer? Es decir, el poder de Dios se manifestó a través de su palabra. A tal punto que toda la ciudad escuchó. A tal punto que ellos tuvieron temor, la ciudad empezó a escuchar la palabra de Dios. Pablo predicó durante 2 años. La palabra de Dios crecía al punto que todos escucharon. No sé si usted lo notó en la narración, pero Lucas dice que la palabra de Dios se escuchó en toda Asia. Y si nos quedamos solo en Éfeso, como les dije al inicio, se calcula que habían cerca de 250,000 personas. 250,000 personas escucharon del Evangelio. Por eso la palabra de Dios crecía poderosamente, porque además no solamente era predicada, sino que Dios estaba obrando poderosamente. Porque cuando Cristo es exaltado por su palabra, Dios obrará con poder. Y no solamente crecía la palabra de Dios, sino que prevalecía la palabra de Dios. Qué importante, hermanos, es que la palabra de Dios prevalezca en nuestras vidas. ¿Sabe qué significa esa palabra prevalecer? Ser o llegar a ser suficiente para satisfacer una necesidad o una tarea. Eso significa prevalecer. Es decir, que aquellos creyentes que escuchaban la palabra de Dios, en la cual era exaltado Cristo, en la cual Dios obraba con poder, su palabra llegaba a ser suficiente para satisfacer sus necesidades y suficiente para cumplir la tarea que Dios les había encomendado.
Hermanos, ¿qué tanto es hoy en día para nosotros? ¿Qué tanto está prevaleciendo la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Es suficiente para nosotros Cristo? ¿O andamos en la vida quejándonos porque no tenemos lo que queremos? Porque nos hemos hecho una idea de nuestra vida en este mundo y al Dios no cumplir ese deseo, nos sentimos insatisfechos. Quizás hasta por momentos sin propósito. Qué triste es la vida de un hámster. ¿Usted ha visto los hámster cuando son mascotas? ¿En qué consiste la vida de un hámster? Come, duerme, defeca y corre en una rueda sin fin. Para muchas personas su vida es como la de un hámster. Se levantan todos los días, van a trabajar, pero no hay un propósito, no hay un fin. Hermano, que la palabra de Dios nos haga que prevalezca de tal manera que Cristo sea suficiente para nosotros. Que ese hecho que prevalezca en nosotros nos conduzca a Jesús de tal manera que nuestro mayor anhelo sea conocerle a Él, estar con Él. ¿Y sabe qué va a generar eso? Frutos de justicia en nuestra vida. Como un efecto que la palabra de Dios prevalece porque Cristo está siendo exaltado en nuestra vida y Dios obrará con poder en nuestra vida. Seremos santificados, seguiremos creciendo en nuestro proceso de santificación, seremos instrumentos de justicia para Él, seremos capacitados para toda buena obra, seremos siervos fieles y eficaces en el cumplimiento de nuestro llamado y nuestra misión. Hermanos, pero esto es así únicamente cuando la palabra de Dios exalta a Cristo en nuestra vida. No cuando usamos la palabra de Dios. Porque nosotros podemos usar la palabra de Dios para nuestros intereses, así como estos hombres querían usar el nombre de Dios para sacar demonios, porque era en muchos casos un negocio. Nosotros hoy en día podemos usar la palabra de Dios para nuestros intereses, para nuestros propósitos. ¿Saben cuál es el problema de esto? Que cuando nosotros vemos la palabra de Dios como un instrumento fetichista de poder para cumplir mis propósitos y mis intereses, voy a terminar desvirtuando la palabra de Dios. Y Dios no obrará con poder. Por ejemplo, usar la palabra de Dios para manipular. ¿Saben ustedes qué es el evangelio de la prosperidad? El mal llamado evangelio, porque eso es un falso, en todo caso es un falso evangelio de la prosperidad. ¿Saben qué es eso? Usar la palabra de Dios. Porque yo promuevo un falso evangelio usando la palabra de Dios. Agarro un versículo por aquí, agarro un versículo por allá. Porque quiero ganancia deshonesta. Porque quiero enriquecerme. O usar la palabra de Dios, por ejemplo, la podemos usar para el machismo. Mujer, ya te dije, la palabra de Dios dice, la mujer calle en la congregación y aprenda en silencio de su marido, así que silencio. Lastimosamente la palabra de Dios es usada. Muchas veces es usada para justificar el pecado. Y voy a darle un ejemplo que se da frecuentemente en las iglesias. Hay personas que si usted de repente empiezan a fluctuar en congregarse, en servir o en lo que sea, y usted habla con ellos y dicen, no, es que mira, fíjate que sinceramente no me siento muy a gusto en la iglesia, es que fíjate que en el ministerio no hay amor, es que fíjate que el discipulador no hace esto, es que fíjate que el pastor no sé qué, es que fíjate que aquí, fíjate que allá.
pero en realidad está usando la palabra de Dios porque no quiere admitir su pecado. Hermanos, ¿habrá una iglesia donde no haya ofensa entre hermanos? Hermanos, ¿existe alguna iglesia donde no habrá ofensa entre hermanos? La Biblia dice que ofendemos muchas veces. Entre más tiempo pasemos juntos, tú y yo, más probabilidad hay que te ofenda y que tú me ofendas a mí. No significa que vamos a avalar la ofensa, significa que yo no puedo justificar mi falta de perdón, que es un pecado, usando la palabra de Dios. O mi falta de compromiso, o el no querer rendir mi vida a Dios, el no querer comprometerme. Yo no lo puedo poner de excusa, tapando con otras cosas. Hay gente que justifica con la Biblia que la relación es personal con Jesús. Y le citan versículos. Cuando es notorio, hermano, y lo estamos viendo en Hechos, que la vida cristiana Dios la diseñó para vivir comunitariamente. Si tú te alejas de la iglesia, no vas a ser saludable espiritualmente. No porque yo lo digo, lo vemos en la palabra de Dios. Porque así Dios lo diseñó. Hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando Jesús está presente, cuando es exaltado el nombre de Jesús en la predicación, en el evangelismo, en la consejería, en nuestro servicio, en nuestra vida día a día, ¿sabe qué va a pasar? Hermanos, Dios obrará poderosamente, pero solamente cuando Jesús es exaltado por medio de su palabra, no cuando usamos la palabra. Y esto es notorio en lo que Dios estaba haciendo en la ciudad de Éfeso. Y quiero que me acompañe rápidamente algunos textos para que veamos que el efecto de, como describe Lucas, que la palabra de Dios crecía poderosamente y prevalecía en la ciudad de Éfeso, en los creyentes de Éfeso. ¿Y qué produjo eso? Lo primero que podemos ver es que Dios morará en nosotros y tendremos comunión con Él. Fíjense que cuando Pablo les muestra el mensaje del Evangelio a esos 12 discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, miren lo que pasó, versículos 5 al 7. Cuando oyeron esto, está hablando de esos 12, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran un total unos 12 hombres. Es que no era el bautismo lo que hacía que ellos pudieran tener comunión con Dios y que el Espíritu de Dios pudiera venir a morar en ellos. Era la fe en Cristo Jesús. Y cuando ellos escucharon esto, creyeron. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo no había venido sobre ellos a pesar de que habían sido bautizados? Porque el Espíritu Santo no morará en nosotros si nuestros pecados no han sido perdonados. Era necesario que ellos escucharan la parte del mensaje que habían obviado. De hecho, no habían escuchado ni siquiera del Espíritu Santo. Y el escuchar esto hizo que fueran bautizados, que creyeran en Jesús, que su fe en Jesús fuera fortalecida, y eso les llevó a bautizarse y el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Recuerde que el bautismo es una expresión pública de nuestra fe en Cristo. Vino entonces sobre ellos el Espíritu de Dios. Es interesante que en Hechos ya hemos visto 4 veces que se da una manifestación muy parecida a esta. ¿Se recuerdan cuál fue la primera? Pentecostés. Vemos que fue en Jerusalén. ¿Se recuerdan dónde se dio la segunda? Me los ponché. En Samaria. Luego en los gentiles que estaban en Cesarea y ahora en Éfeso.
No podemos sacar conclusiones, hermanos, de que cada vez que el Espíritu Santo viene a morar en una persona, alguien va a hablar en lenguas. Porque hemos visto muchas conversiones donde no se narra que las personas hablen en lenguas. Recuerde que el hablar en lenguas, como lo vimos cuando meditamos en lo que se conoce como Pentecostés, es hablar idiomas. Pero no significa que si usted no habla otros idiomas por una obra de gracia de Dios, el Espíritu Santo no mora en usted. No podemos sacar esa conclusión porque hay muchas conversiones donde no se narra que las personas hablaran en lenguas. Y obviamente el tema de profetizar debemos de entenderlo correctamente. No estamos hablando del ministerio de profetizar como profetizaban en el Antiguo Testamento. Aquí la palabra profetizar tenemos que entenderlo de una manera correcta. Y debemos de entenderlo como comunicar el nombre de Dios y glorificar a Dios, dar testimonio acerca de Jesús. Eso es profetizar. De hecho, todos nosotros somos llamados a hablar en el nombre de Jesús para gloria de Dios, a compartir el mensaje, a dar testimonio de Jesús. Pero cuando Jesús es exaltado, hermanos, nuestra relación con Dios es restablecida y vendrá a morar a nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero es necesaria la fe en Cristo Jesús. Por eso la predicación del Evangelio tiene que exaltar el nombre de Jesús. Dios obra cuando exaltamos el nombre de Jesús por medio de su palabra. Veamos una segunda forma en que vemos cómo Dios obra poderosamente cuando el nombre de Jesús es exaltado. ¿Sabe qué ocurrirá, hermanos? Cuando se da la predicación del Evangelio y el nombre de Jesús es exaltado, ¿saben una forma en que Dios obrará poderosamente en nosotros? Que generará un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Y acompáñenme, vamos a leer en el versículo 18 de Hechos 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo. ¿Y qué hacían? Confesaban y declaraban las cosas que practicaban, que no eran conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y muchos de los que practicaban magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegó a 50,000 piezas de plata. Una obra poderosa que Dios hará por medio de su palabra cuando Jesús es exaltado. Es que seremos conducidos al arrepentimiento. Muchas veces en las iglesias o en la vida de personas en particular hay prácticas pecaminosas, hay mucha corrupción de diferentes tipos. ¿Sabe por qué es? Porque quizás no estamos siguiendo la palabra de la forma correcta. Porque no se está exaltando a Jesús. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús a través de su palabra, no soportaremos el vivir satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos. Y vemos que un efecto fue precisamente ese, que muchos de ellos confesaron sus pecados. Cuando hay una práctica constante de pecado que no es confesada, es que no hay arrepentimiento, hermanos. Pero el arrepentimiento no solamente implica sentirte mal y culpable y llorar delante de Dios y al día siguiente estarlo haciendo. Eso no es arrepentimiento, eso es culpa. Pero el arrepentimiento lo que hará es dar la espalda al pecado. Y vemos que fue el efecto en Éfeso. Muchos que practicaban magia, ¿qué hicieron? ¿Siguieron practicando la magia? No. Ay, que mira cuánto hemos invertido en estos libros y si lo guardamos para ver si tal vez más adelante nos sirven. No, mira, ¿sabes qué? Vendámoslo, recuperemos algo de todo lo que hemos. Porque era mucho dinero. No, porque se arrepintieron de verdad.
Los quemaron. Y esto nos hace ver que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra vida antes de Cristo, estaremos dispuestos a dejar el pecado, no importando el costo que esto implique. No es posible que un verdadero cristiano diga, bueno, yo acabo de conocer al Señor y todo, pero tengo varios negocios turbios, pero no me puedo deshacer de ellos así de un día para otro. No, ¿qué voy a hacer? Vamos a ir paulatino. No, hermano, eso no es arrepentimiento, eso no. Los verdaderos cristianos están dispuestos a perder negocios si ese negocio no glorifica a Dios. Perder amistades, eso no glorifica a Dios. Perder hasta nuestra propia vida, es decir, nuestros deseos, nuestros anhelos. Una persona con la fe en Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Todo, hermanos, lo va a tener por basura, con tal de ganar a Cristo. Por el valor que Cristo tiene cuando exaltamos a Jesús, generará en nuestra vida que Dios obrará poderosamente de tal manera que valoraremos a Jesús por sobre todas las cosas. Porque Dios obra poderosamente cuando el nombre de Jesús es exaltado por medio de su palabra. Y una tercera cosa que vemos, y la última que quiero resaltar en este texto, la vemos en el versículo 8 y 9. Entró Pablo en la sinagoga por 3 meses, continuó hablando con denuedo, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. La escuela era un lugar donde se daba enseñanzas. Pablo dejó de ir a la sinagoga a enseñar, se mudó a este lugar, se lleva a los discípulos y discutía con ellos diariamente durante 2 años. Recuerde que discutir no es pelear. El discutir es analizar y considerar un tema hablando con otras personas. Como Pablo lo había hecho en otras ciudades, él iba a la sinagoga a discutir con los judíos, a presentar argumentos para persuadirlos, para que ellos cambiaran ciertas creencias acerca de quién es Jesús. Pero vemos que el que obra es Dios. Dios obró en algunos en esa ciudad, como lo hemos venido viendo en todas las ciudades. Pero además de enseñar, de proclamar el Evangelio, él enseñaba el Evangelio. Y Dios respaldaba esa predicación con poder a través de milagros. No sé si recuerda y en la lectura que la gente tomaba partes de tela que andaba Pablo para llevarlos a los enfermos y eran sanados. Pero vemos que también la Biblia nos describe que fue Dios quien hacía esos milagros, no era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo hacía lo que tenía que hacer: predicar a Cristo. Y Dios obrará poderosamente conforme a su voluntad. Hermanos, queremos que Dios obre en nuestra vida de forma poderosa. Exaltemos a Jesús a través del conocimiento de su palabra. Pablo enseñaba las buenas nuevas, proclamaba el Evangelio, aconsejaba a Cristo, tanto a judíos como a gentiles. Y dice en el versículo 11, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Qué hermoso es saber que Dios respaldó de tal manera que toda la ciudad escuchó. Tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios de mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios. Predicó, proclamó, aconsejó, exaltando a Cristo. Hermanos, si vamos a proclamar a Cristo, debemos hacerlo con su palabra y exaltando a Jesús. Qué mal ha hecho esa idea de que vamos a proclamar el Evangelio
y cambiamos la palabra de Dios por nuestro testimonio. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en todos nosotros. Pero entendamos, hermanos, nuestro testimonio no va a transformar a nadie. Es la proclamación del Evangelio, es cuando exaltamos a Cristo. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si nos da pena predicar a Cristo. Y por eso sustituimos por nuestro testimonio, Dios no obrará poderosamente. Porque solamente cuando Jesús es exaltado a través de su palabra, Dios obra poderosamente. Entendámoslo. Así como Pablo lo vemos que lo hizo en la ciudad de Éfeso. Pero también, hermanos, Dios obra poderosamente a través de usarnos para servir a otros. Pablo fue un instrumento que ayudó a estos 12 discípulos que solo se habían bautizado en el bautismo de Juan. Pero también lo usó para enseñar a otros en la ciudad. Y así como vimos la semana pasada que Dios usó a esta pareja, Aquila y Priscila, para corregir a Apolo, ¿se recuerda? Dios también nos usará para ayudar a otros hermanos que quizás no han llegado a un entendimiento correcto de la verdad. Hermanos, Dios obra cuando exaltamos el nombre de Jesús por medio de su palabra. Si algo debemos rogar a Dios, es que el nombre de Jesús sea exaltado en nuestras vidas, para que Dios pueda obrar poderosamente. Que nuestro servicio sea para engrandecer el nombre de Jesús, que no haya otra motivación para servir a Dios que engrandecer el nombre de Jesús. Que nuestro evangelismo no tenga otra motivación más que engrandecer el nombre de Jesús. Que en nuestras familias no haya un tesoro más grande que engrandecer el nombre de Jesús. Que en nuestro trabajo no haya una motivación mayor que engrandecer el nombre de Jesús a través de su palabra. Que en nuestra congregación, hermanos, en esta iglesia no haya un anhelo más grande que el nombre de Jesús sea engrandecido en la predicación, en la consejería, en el discipulado, en nuestro servicio, en el evangelismo. Y Dios obrará poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Reconozcamos que solo Cristo es el camino para llegar al Padre. Reconozcamos que solamente en Jesús podemos tener vida eterna. Reconozcamos día a día que solamente en Cristo somos más que vencedores. Reconozcamos que solamente en Cristo tenemos esperanza eterna. Y que solamente en Cristo podemos ser instrumentos para la gloria de Dios. Dios obra cuando exaltamos el nombre de Jesús por medio de su palabra. Vamos a orar.